Hola, ahora vamos a continuar, listo, con nuestro tema, nuestro siguiente tema de nuestra clase de interactuar parte 2, que es el pasado progresivo, listo. Entonces vamos a recordar dos cosas importantes y es que progresivo y continuo lo mismo, progressive continuous, past progressive, past continuous, lo mismo. Y que para todo tiempo que se haga llamar continuous o progressive, we have two conditions, tenemos dos condiciones. Primera, tiene que haber presencia del verbo be. Segunda, después de ese verbo be, tiene que haber un verbo en presente participio, lo que se conoce como ing. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a elegir una de mis actividades favoritas, que es tocar la guitarra. Play guitar. Entonces, vamos a hablar sobre ayer. ¿Listo? Ayer toqué la guitarra, ayer estoy tocando guitarra un rato. Y entonces vamos a ver una pequeña línea de tiempo sobre ese tiempo en el cual estuve tocando guitarra. Entonces empezamos acá, ¿cierto? 6 pm, si lo podemos ver ahí, y terminamos acá 8 pm. Bien, quiere decir que yo estuve tocando guitarra durante 2 horas. Entonces acá 6 pm marcamos started playing guitar, ¿cierto? Aquí empecé a tocar guitarra, started playing guitar. 8 pm finished playing guitar, terminé de tocar la guitarra. Luego tenemos acá, ¿cierto? A las 7. Entonces, a esta hora empecé, a esta hora terminé y a esta hora estaba en el proceso, ¿cierto? Estaba en ese proceso, estaba en esa actividad. Entonces, a lo que voy es que vamos a utilizar el pasado progresivo para hablar de el progreso, ¿cierto? ¿Sí? O de una actividad en proceso en algún momento del pasado. Entonces aquí ya no me voy a enfocar como en el pasado simple de algo que ya estaba terminado, no, sino en el tiempo, ¿sí? En el momento en el que me dediqué a realizar la acción mientras la llevé a cabo. Entonces yo a las 7 estaba tocando guitarra, estaba en el proceso de hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer es empezar nuestra actividad o nuestra explicación con eso. ¿Quién estaba tocando guitarra? Yo, ¿cierto? I. Entonces, I, ¿qué sigue? Hemos hablado que tenemos que tener presencia del verbo be. En este caso, pues es pasado progresivo. Entonces el verbo be tiene que ir en pasado. I was. I was. ¿Y cuál es la actividad? Play guitar. ¿Cómo tiene que ir el siguiente verbo? El verbo de la actividad. Ya tenemos el verbo be en pasado. El siguiente verbo tiene que ir en presente participio, o sea, en ing. Vamos a llamarlo ing. I was playing guitar. Y ahí ya quedó una oración afirmativa. I was playing guitar. ¿Listo? Ahora, que no lo vamos a hacer en primera persona, hagámoslo en tercera persona. Es Christian. ¿Cierto? Estamos hablando en tercera persona. ¿Quién estaba tocando guitarra? Christian estaba tocando guitarra. Christian, igual, verbo bien pasado, en este caso was playing guitar. ¿Cierto? Tercera persona. Christian was playing guitar. Que pues ya sabemos que este Christian, el nombre, lo podríamos reemplazar por he. ¿Listo? Eh, o tal vez no era una persona, tal vez era dos personas. Resulta que éramos dos personas tocando guitarra. Estaba practicando guitarra con mi hermano, estábamos los dos practicando. Entonces ambos estábamos tocando guitarra. We. ¿Y aquí qué cambia? Pues el verbo be. Recuerden el verbo be para plurales en pasado. No es was, sino were. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Entonces we were. Y el resto playing guitar. ¿Cierto? ¿Cuándo estábamos tocando guitarra? Yesterday at 7, ¿cierto? So, yesterday at 7 p.m. I was playing guitar. Or, yesterday at 7 p.m. Christian was playing guitar. Or,
con mi hermano, me and my brother, yesterday at 7 p.m., we were playing guitar, nosotros, ¿listo? Entonces para que vean cómo conjugarlo, ya sea primera, segunda, tercera persona, que aquí lo que vamos a tener en cuenta es singular o plural, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a tener en cuenta? Los pronombres I, he, she, it, ¿sí? Esos 4 pronombres siempre van a ir con el verbo was, ¿cierto? Porque son los singulares. Y los pronombres you, we, you, and they, esos 3 pronombres van a ir con were, porque pues son plurales. ¿Listo? Igual, esa información se las voy a pasar en un cuadrito, en una presentación de PowerPoint, como ya lo hemos hecho con otros temas. ¿Listo? Que también lo van a poder encontrar en nuestra plataforma de Classroom. ¿Listo? Ahí también lo voy a subir. Entonces, listo, y ahí estamos en las oraciones afirmativas. Que no, que resulta que yo lo que quiero hacer es... No, que yo no estaba tocando guitarra. Bueno, sí estaba tocando guitarra, por ende no estaba haciendo otra de mis actividades favoritas, que es leer. No estaba leyendo. Entonces, ¿cierto? Ya sabemos que la actividad que hice fue play guitar. Entonces ahora vamos a decir que no estaba leyendo. Vamos a ponerlo en negativo. Sencillo, pues esto siempre va a ser igual, siempre vamos a tener un sujeto y un verbo bien pasado, y lo único que vamos a hacer es, pues, depende del verbo que vamos a utilizar, depende de la actividad de la que estemos hablando que se estuvo realizando, pues vamos a utilizar el verbo correspondiente. Entonces, por ejemplo, I was, pero en este caso vamos a hacer negativo, entonces ponemos not, ¿cierto? I was not reading. Entonces, yesterday at 7 p.m. I was not reading. I was not reading. ¿Cierto? No estaba leyendo. ¿Por qué? Porque estaba tocando guitarra, ya lo dijimos. Christian was reading. ¿Cierto? Christian estaba leyendo. ¿Quién es Christian? Pues yo soy Christian, pero pues lo estoy utilizando en tercera persona. ¿Cierto? Entonces, Christian was reading. O we were reading. Perdón. Christian wasn't reading. Sí, estamos en negativo. Wasn't reading. Entonces aquí podemos utilizar wasn't. ¿Cierto? La contracción. Wasn't. Y pues con mi hermano no estábamos leyendo, estábamos tocando guitarra. Entonces, we were not. Podemos decir we were not reading, ¿cierto? O puedo utilizar la contracción we weren't reading. Entonces ahí ya quedaron nuestras oraciones negativas. I was not reading, Christian wasn't reading, o we weren't reading. Negativo. Entonces ahí ya tenemos las nuestras oraciones negativas. Y qué bueno, que cómo hacemos la pregunta. Igual que en el resto de tiempos. Intercambiamos sujeto y auxiliar y ya nos queda nuestra pregunta. Entonces en este caso, ¿quién es el auxiliar de este tiempo? Así como el verbo be es el auxiliar del presente progresivo, pues el verbo be es el auxiliar del pasado progresivo. O sea, nuestros auxiliares están acá. Entonces vamos a hacer el intercambio para crear una pregunta, ¿cierto? Entonces yo... ¿Listo? Recuerden que las preguntas pues digamos que sí se pueden hacer preguntas en primera persona, pero es, digamos que en cuestiones de ver la gramática de las respuestas cortas y eso es preferible pues verlas en segunda persona, ¿cierto? Entonces no voy a decir was I reading, sino utilicémoslo con you. Entonces, were you reading? Were you reading? Entonces, yesterday at 7 p.m. Were you reading? I wasn't, ¿cierto? Entonces, were you reading?
Was en tercera persona. Christian. Was Christian reading? Was Christian reading? O were. Digamos, en este caso utilicemos el otro pronombre, utilicemos they. Were they reading? Y ahí tenemos nuestras tres formas, ¿cierto? Were you reading? Was Christian reading? Were they reading? ¿Cuándo? Yesterday at 7 p.m., ¿cierto? Pues ahí tenemos claro que estamos hablando de pasado. ¿Listo? Aquí ya tenemos el contexto. Si no, si vamos a botar la oración de primerazo, preguntarle a alguien qué estaba haciendo el día anterior, pues yo pondría todo. Yesterday at 7 p.m., were you reading? ¿Cierto? Entonces yo podría preguntarlo de esa manera. Entonces tenemos, were you reading? Was Christian reading? Were they reading? Recuerden que estas tres oraciones son oraciones tipo yes, no questions. Entonces, ¿qué es una yes, no question? Una yes, no question es gramaticalmente o una confirmation question, también la podemos llamar de esa manera. Son estas preguntas que empiezan con el auxiliar, ¿cierto? Y preguntan algo muy, muy específico. Yo acá estoy preguntando, were you reading? Was Christian reading? Were they reading? Entonces lo que estoy preguntando es que si estaban leyendo o no, punto. ¿Cierto? Estoy siendo muy puntual, quiero saber si sí o no eso que yo estoy tratando de confirmar. Confirmation questions, yes, no questions. Entonces, fácil, vamos a responderlas. Hay, al igual que toda yes, no question, pues hay dos formas de responderlas, ¿cierto? Que sería yes o no. Ejemplo. Were you reading? Si a mí me preguntan, hey, yesterday at 7 p.m. Were you reading? Entonces yo puedo decir, tengo dos opciones de respuesta, yes or no, ¿cierto? Yo podría decir yes, coma, I was, o podría decir no, coma, I wasn't. Yes, I was, sí, no, I wasn't. No, no estaba en esas. ¿Cierto? En mi caso, si me preguntan, were you yesterday at 7 p.m., were you reading? No, I wasn't. I was playing guitar. Was Christian reading? ¿Cierto? Tercera persona. Christian es el nombre de un hombre, entonces vamos a utilizar el pronombre para hombre, ¿cierto? Podemos decir yes, coma, he was, o no, he, listo, yes he was, o el negativo, no, he wasn't, ¿cierto? Yes he was, no he wasn't. Were they reading? Were they reading? They. ¿Listo? Vamos a abrirle un poquito más despacio porque una vez más escribí muy allá en el tablero. Entonces, were they, no dejemos tanto espacio. Reading. Entonces, were they reading? Yes, they were. No, they weren't. Cualquiera de las dos, dependiendo de la situación. Yes, coma. They were. ¿Cierto? O no, they weren't. ¿Listo? Entonces siempre tenemos en cuenta pues, yes or no, ¿cierto? Luego aplicamos coma. El sujeto correspondiente a la pregunta que nos hicieron, ¿cierto? Para dar la respuesta, ¿cierto? El que responda a esa pregunta y el auxiliar correspondiente a ese sujeto. Ya, pues si es negativo, pues el auxiliar más el negativo. Si es afirmativo, solo con el auxiliar. Yes, I was. No, I wasn't. Yes, he was. No, he wasn't. Yes, they were. No, they weren't. Y así es como manejamos la gramática, ¿listo?
del, del pasado progresivo. Entonces, espero que la explicación ha quedado clara, que este video les sirva, lo pueden repetir cuantas veces sea necesario. Eh, Igual lo pueden comparar con la presentación de PowerPoint que les voy a subir también a nuestra plataforma Classroom. ¿Listo? Para que empiecen a estudiarlo y para que me puedan ir generando todas sus dudas e inquietudes para poderlas resolver. Y esto sería todo por nuestra explicación del Past Progressive. ¿Listo? Entonces, hasta la siguiente ocasión.